Ya, ¿qué tenemos en esta guía? Tenemos, cierto, que es la guía sobre los sistemas satelitales. Vamos a ver la estructura de un satélite, las órbitas las órbitas que ellos tienen, porque son diferentes las órbitas, si usted ya leyó la guía. Y vamos a ver también, ¿cierto? Em, ¿Para qué se utilizan principalmente? ¿Ya? Entonces, partimos aquí principalmente con qué es lo que es un satélite. Dice que en este caso un satélite artificial, ¿cierto? Porque sabemos que tenemos un satélite que es la Luna, pero en satélite natural, pero en este caso, ¿cierto? El desarrollo tecnológico se dio cuenta de que podía lanzar estos artefactos hacia el espacio y poder obviamente utilizarlos para las telecomunicaciones y para otras áreas también como es la astronomía, como es la meteorología. Entonces dice, un satélite artificial es un aparato que se pone en órbita fuera de la Tierra y que lleva electrónica suficiente para cumplir con tareas meteorológicas, militares, ópticas o de telecomunicación. ¿Ya? Cuando hablamos óptica, ¿cierto? Hay otra de las aplicaciones que se ocupa bastante son las aplicaciones referidas a las imágenes. ¿Ya? Se sacan hartas fotografías satelitales para estudios de suelo, por ejemplo, se puede buscar agua con esta fotografía, se llaman fotografías multiespectrales. Y lo que hace, ¿cierto?, es que entrega diferentes colores de las fotografías del suelo y esos colores obviamente están dados por minerales, por ejemplo, que pueden encontrar, por agua y por otros elementos también en busca de los que tienen las personas que lo utilizan, ¿ya? Em, Son miles los satélites puestos en órbita. No puse un número exacto. ¿Por qué? Porque esto va variando con el tiempo, pero ahí lo anoté aquí, se lo voy a decir. Es la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior. Ellos tienen publicaciones constantes y la última publicación son alrededor de 5.200 satélites en órbita. Pero esto va variando porque hay proyectos que van apareciendo con el tiempo y que lo vamos a ir nombrando más adelante, que hacen, cierto, que cada vez vaya aumentando este número de satélites en el espacio, ¿ya? Em, los usos que se le dan a los satélites son variados, ¿cierto? Como ya lo dijimos, meteorología, estudio de suelo, se hace lo que conocemos nosotros, por ejemplo, el GPS, ¿ya? Sistema de posicionamiento global, esos GPS, donde se utiliza para diferentes fines. Por lo más conocido por nosotros, ¿cierto? Y por ustedes es lo que se le inserta al teléfono, al smartphone, donde se pone un GPS, ¿cierto? Para poder buscar en tiempo casi real dónde estamos, para ubicar direcciones, ¿cierto? Hoy día, el Google Earth, por ejemplo, nos sirve bastante trabajarlo con eso. Pero también el GPS se está ocupando hace muchos años ya, y mucho antes incluso de los smartphones, se ocupaba también para lo mismo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, para las empresas de transporte. Donde hoy día ha llegado la sofisticación tan alta, ¿cierto? A que este sistema GPS de las empresas de transporte pueden llegar a entregar la información a la central de cuánto tiempo lleva conduciendo el chofer, cuánto combustible le queda, cuántas veces ha parado para echar combustible, el estado del vehículo, se puede conectar directamente con el computador, en este caso a bordo que trae los vehículos, y entregar información súper valiosa. Y obviamente saber dónde está, pues eso es lo más importante en este caso. O por un tema de robos, por ejemplo, también, por seguridad, se le implementan GPS a los vehículos cuando los roban, se pueden ubicar, ¿cierto?, dónde están. También está la telefonía satelital, que lleva, pero muchos años trabajando esto. Yo creo que fue uno de los primeros servicios masivos que se entregaron, claro que un precio no tan bajo. Internet satelital, que está también hace varios años, pero últimamente se está tratando de mejorar para, obviamente, poder entregar un servicio con mejor cantidad de datos, con un Internet de banda ancha. Y la televisión satelital, que también es un servicio bien común
y que también hace hartos años que ya está implementado y conocido, em, que son los más típicos servicios que se utilizan por esta vía. Entonces, es súper importante ver esto porque así como técnico en telecomunicación, usted puede instalar en sistema inalámbrico sistemas de datos inalámbricos, ¿cierto? Como Wi-Fi y otros. También en el área de sistemas satelitales hay harto campo de trabajo, ¿ya? Inclusive hay algunas empresas que están ya en convenio con nuevas empresas satelitales, como es el caso de HughesNet. Ya es una nueva empresa que aparece a nivel mundial en lo que es Internet satelital, ¿ya? Y aquí en Temuco, por ejemplo, se está entregando el servicio y cuando usted lo contrata, es la empresa Temutel quien es la encargada de hacer la instalación, ¿ya? Y el nombre de la empresa Temutel, ¿cierto? Porque sabemos que es una de las empresas que nos da práctica a nosotros y en un gran número de estudiantes. Entonces, es importante saber eso. Ya, la estructura de un satélite. ¿Cómo se estructura un satélite? Tenemos partes súper definidas, obviamente las principales, porque probablemente hay más, pero las principales son las que están aquí nombradas. Primero, ¿cierto? Sacar del mito, esto es como alas que aparecen, ¿cierto? Al lado, no son nada más, ¿cierto? Que los paneles solares. Paneles solares, ¿cierto? Porque obviamente este equipo, este elemento, ¿cierto? Llamado satélite necesita de energía eléctrica para funcionar. Por lo tanto, ¿cierto? Quien le entrega esa energía eléctrica son los paneles solares que están puestos, ¿cierto? Allí. Es la mejor forma, ¿cierto? Porque como están en el espacio exterior, la radiación solar les llega súper bien, así que se aprovechan de este tema, ¿cierto? Los paneles solares y pueden captar esta energía súper bien y transformarla internamente, ¿cierto? Para que todos los implementos electrónicos que lleva al interior puedan funcionar. Entonces, primera parte, ¿cierto? Ahí tendríamos los paneles solares. Ya. Vamos a admitir a los que vienen entrando. Ya. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos antenas. Tenemos aquí, ¿cierto? Las antenas satelitales. Y en este caso son dos, porque una de las antenas, ¿cierto? Tiene que recibir la información que llega desde la estación terrena. Estación terrena, ¿cierto? Llamamos a quién está pidiendo comunicación o quién está pidiendo conexión con el satélite desde la Tierra. Si fuera, por ejemplo, una conexión de televisión satelital, por ejemplo, de DirecTV o de otras, sería directamente desde el hogar, ¿cierto? Usted con el control remoto está pidiendo canales y lógicamente el decodificador le manda la señal a la antena, ¿cierto? Para que se comunique con el satélite. Entonces, recibe la información el satélite y la otra antena es para transmitir. Una que recibe y otra que transmite, ¿ya? Tenemos propulsor, proporciona incrementos de velocidad o frenos para corregir desviaciones en la posición y orientación. Em, Importante, ¿cierto? Porque el propulsor es el elemento que le permite, ¿cierto?, al satélite moverse. No es todo el tiempo porque como en el espacio exterior, ¿cierto?, el roce es casi nulo. em, Cuando llega arriba, no es mucho lo que tiene que moverse, porque llega arriba, ¿cierto? Llega a la velocidad esperada y comienza ya a orbitar. Pero también estos satélites, ¿cierto? De hoy día tienen sistemas bien sofisticados que les permiten tener sensores por posibles colisiones con otros elementos, ¿cierto? Que estuvieran en el espacio exterior, que podrían ser, por ejemplo, otros satélites, podría ser basura espacial, porque hay tantos años que se han ido enviando hacia el espacio exterior elementos, ¿cierto? De diferente tipo, que es probable que puede existir riesgo de colisión. Entonces, como tienen sensores, ¿cierto? Para poder evitar
estas colisiones, cuando se acerca algún objeto, algún elemento, por pequeño que sea, lógicamente ellos se mueven para poder evitar estas colisiones por los propulsores. Y el último elemento, ¿cierto?, que es uno de los más importantes, se llama transpondedor, o también le llaman transponder, ¿ya? Transponder o transpondedor. ¿Qué es lo que hace el transponder o transpondedor? Es el elemento que cuando se recibe la señal, ¿ya? Se recibe en una frecuencia específica y tiene que tomar esa información y cuando la repite hacia la Tierra, la tiene que cambiar de frecuencia. ¿Por qué se debe cambiar de frecuencia? Porque la frecuencia con la que llega no puede ser igual a la que se transmite porque tendríamos dos problemas. Uno, principalmente, ¿cierto?, sería la interferencia. ¿Por qué? Porque resulta de que la señal que llega al satélite es demasiado débil, ¿ya? Es muy débil. La potencia, ¿cierto?, que tienen los sistemas satelitales, las frecuencias, son muy pequeñitas, por lo tanto, cuando llega arriba, llega muy débil. Y si fuera la misma frecuencia de transmisión, con esa potencia que se envía hacia la Tierra, lógicamente la interferencia sería tanta que no podría llegar nada al satélite, no podrían recibir ninguna información. Entonces tiene que ser frecuencias distintas, ¿ya? Tienen que ser frecuencias muy diferentes. Ya, es importante, dice aquí, complementar un poco de información. Los satélites utilizados en telecomunicaciones se comportan solo como una estación repetidora. Esto es súper importante. Si nos ponemos a pensar qué es lo que hace un satélite en telecomunicaciones, no es nada más que una estación repetidora. No es que el satélite tenga la información, no es que el satélite, cierto, sea la fuente de información. La fuente de información siempre está en tierra, ¿ya? O mejor dicho, la central de datos o del servicio que estamos entregando por el satélite, siempre esa fuente de datos se ubica en la tierra. El satélite simplemente funciona como un repetidor, ¿ya? Entonces, un repetidor, ¿cierto?, que está en el espacio exterior y que puede llegar a cualquier punto del planeta. Esa es la gracia que tiene. Si hablamos, por ejemplo, de repetidores terrestres, por ejemplo, la telefonía móvil o la internet móvil que llega a nuestros smartphones, es una prueba de aquello, de tener muchas repetidoras, ¿cierto? Que son las mismas torres de antena que se van poniendo, ¿cierto?, en las ciudades o en la zona rural para poder repetir la señal y entre ellas, ¿cierto?, se van repitiendo la señal. Pero hay ciertas zonas que no llega esta señal porque los sistemas terrestres tienen el problema de que, bueno, el mismo satelital, pero tiene que ser una comunicación con vista al 100%, vista directa. ¿Qué significa vista directa? Significa que tienen que verse las antenas entre ellas para poder comunicarse. Entonces, cuando hay cerros entre medio, cuando hay un valle después de un cerro, no alcanza a llegar la señal. Hay puntos muertos, muchos puntos muertos. Las coberturas no son completas, no son al 100%. Pero con los sistemas satelitales, eso obviamente cambia. Con los sistemas satelitales, ¿cierto? Lo que se logra es llegar a cualquier punto ubicado en la Tierra. A cualquier punto. Esa es la gran gracia que tiene, ¿ya? Entonces, son estaciones repetidoras que cumplen con la función de llegar a cualquier punto del planeta con su señal. Lógicamente, no es un solo satélite el que se requiere para aquello, se necesitan más. Ya, dice entonces, primero contarles que el satélite se envía a órbita y debido al casi nulo roce en el espacio, lo que ya les dije, ¿cierto? No se requiere mucho combustible, son pequeñas cantidades solo para corregir su posición o para poder moverse, ¿cierto? Para evitar una colisión. Cuenta con dos antenas, ya lo explicamos. Los paneles solares están encargados de capturar la energía del sol y transformarla en energía eléctrica para alimentar los circuitos electrónicos que deben procesar la información. El transponder o transpondedor es el elemento más importante para las telecomunicaciones, esto debido a que este elemento se encarga de recibir las señales que captura la antena, amplificarlas para que el demodulador las procese, modular a la frecuencia de bajada
¿ya? Y entregarle la señal de bajada amplificada a la antena correspondiente. ¿Ya? Eso es lo que hace el transponder. Bueno, ahí viene la primera actividad, bastante simple, simplemente es definir los conceptos, ¿cierto? Que están acá: satélite artificial, antena transmisora, antena receptora, panel solar, propulsor y transponder. ¿Ya? Todos conceptos que están arriba. ¿Cómo opera un sistema satelital? ¿Cómo funciona en este caso? Aquí está el ejemplo. Esto está tomado, ¿cierto?, de una información que entrega un profesor que tiene un material bastante bueno, ¿cierto?, que es de Colombia. Tiene una página web que yo siempre la recomiendo, se llama Coimbra Web. Y acá dice que funciona de la siguiente forma. Número uno, el receptor de satélite capta la señal transmitida, y aquí hay un ejemplo de frecuencia, no siempre es la misma. Hay un rango bastante amplio de frecuencias satelitales, ¿cierto?, que puede ir variando de una empresa a otra, lógicamente, no siempre las mismas frecuencias son las utilizadas. Pero por ejemplo va de alrededor de los 2 GHz hasta los 16 GHz más o menos, y hay unas frecuencias también más altas que son del orden de los 50-70 GHz aproximadamente. Pero como les decía, ¿cierto? Las diferentes empresas van cambiando, y también esto está normado, ¿cierto?, a nivel internacional para las frecuencias que se utilizan. ¿Ya? Ya, entonces el receptor de satélite capta la señal transmitida a 6 GHz y la amplifica. ¿Ya? El número 2, el transpondedor traslada la frecuencia de 6 GHz a 4 GHz. Número 3, se amplifica y retransmite la señal a 4 GHz. Nota, la misma antena se utiliza para recibir y transmitir. Arriba aparecían dos, ¿ya? Aparecían dos en el ejemplo del satélite, ¿ya? Pero era para poder darle información, ¿cierto? Que teníamos una antena, un sistema, ¿cierto?, para recibir y otro para enviar. Lógicamente, ¿cierto?, esto no se hace al mismo tiempo. Se recibe, se transmite, se recibe, se transmite. No es que se recibe y se transmite de forma simultánea. Para nosotros, eso obviamente no es tan fácil poder captarlo, ¿cierto? Porque estamos hablando que son tiempos menores a un segundo. Ahora, uno de los problemas probablemente más típicos del satélite es el retardo. Igual, ¿cierto? Hay un delay o retardo, ¿cierto?, que aparece en una comunicación. Cuando se está transmitiendo, por ejemplo, una comunicación en vivo, y esto se ve claramente, por ejemplo, si tiene, por ejemplo, televisión satelital, y pone el canal TVN, por ejemplo, y en las noticias en TVN están dando una noticia en vivo, y resulta que usted tiene otro televisor en la casa que está conectado a la antena de televisión abierta, y resulta que el que está conectado a televisión abierta está viendo antes la información del que está conectado al satélite. Y esto es porque, lógicamente, hay un tiempo que se demora el sistema en subir la información al satélite, en procesarla arriba y poder bajarla. Entonces hay un tiempo de retardo, ¿cierto?, que está considerado allí. ¿Ya? Em, claro. La transmisión de tierra a satélite se denomina enlace de subida o uplink, y la transmisión de satélite a tierra se denomina enlace de bajada o downlink, ¿ya? En el inglés. ¿Por qué se traslada la frecuencia? Ya lo decíamos, ¿cierto? Porque el transpondedor no puede recibir y transmitir en la misma frecuencia. La potencia de la señal transmitida bloquearía a la débil señal que llega desde la Tierra, y se necesita un espacio amplio entre las frecuencias de ambos enlaces. Ya, un espacio amplio, ¿cierto? Porque si nos vamos, por ejemplo, al ejemplo de Wi-Fi, recuerda, ¿cierto?, que en Wi-Fi teníamos que los canales se traslapan entre ellos, y ese hecho de que se traslapen provoca interferencia. Entonces acá tienen que estar los canales satelitales de bajada y de subida bien distantes uno con el otro para no interferirse entre ellos. ¿Ya?
Ya. Como decíamos, ¿cierto? Hace un ratito, no se requiere solamente un satélite para poder hacer la comunicación. Como muestra la imagen 2 aquí, se requiere teóricamente 3 satélites como mínimo, ¿cierto? En órbita para poder cubrir todo el espacio del planeta, ¿ya? Están tan arriba, ¿cierto? Y su señal es panorámica, así tal cual como nosotros vemos. Entre más alto estemos nosotros para poder ver, más espacio vamos a ver, más espacio geográfico vamos a poder ver. Entonces aquí como estamos tan alto con los satélites, ¿cierto? Kilómetros de distancia de la Tierra, con solo 3 es posible poder cubrir todo el planeta. Pero, pero, no son solo 3 los que se envían, ¿cierto? Por cada empresa o por cada constelación, como se le llama, ¿ya? Em, Se requieren a lo menos 3 satélites separados 120 grados para cubrir toda la Tierra, pero en una comunicación debe existir comunicación también entre ellos para lograr cubrir toda la Tierra. A esto nos referimos por redes satelitales, ¿ya? Por ejemplo, si este satélite está captando la fuente de transmisión de datos, ya, por ejemplo, imagínense, por ejemplo, que la central de DirecTV estuviera aquí, en este sector, ¿ya? Y todos los usuarios que reciben esta señal de DirecTV están repartidos en el planeta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una persona de este lado del planeta tiene conexión de DirecTV y está pidiendo conexión. Este satélite tiene que comunicarse con el de al frente para llegar a la fuente de la señal, ¿cierto? Donde están todos los canales. De aquí se le envían los canales, vuelve la comunicación acá y se le entrega al usuario. Lo mismo pasaría, ¿cierto?, hacia acá. Entonces, estos satélites entre ellos también se deben comunicar, ¿ya? Aquí está la otra imagen, ¿cierto? Una red satelital, eh, como se vería más o menos, ¿cierto?, en el espacio, comunicados entre ellos. Ya. Em, Otra de las cosas importantes, ¿cierto?, referido a sistemas satelitales, es que hay diferentes órbitas que nos hablan principalmente de a qué altura están ubicados los satélites y con qué velocidad ellos también se mueven, ¿ya? Entonces tenemos acá las siglas, ¿cierto?, de LEO, MEO, GEO y EO, ¿ya? Son siglas, ¿cierto?, de órbitas donde tenemos aquí, ¿cierto?, la información de cómo funciona esto. Son 4 las típicas órbitas, de esas 4, 3 son las más utilizadas, ¿ya? La menos utilizada es la GEO, no, perdón, la EO, HEO, la GEO es una de las más utilizadas, ya vamos a decir por qué, donde, donde tenemos, ¿cierto?, aquí. Los satélites LEO dice que es Low Earth Orbit, ¿ya? Órbita de órbita baja, ¿ya? Que significa órbitas bajas. Orbitan la Tierra a una distancia de entre 160.000 a 2.000 kilómetros y su velocidad les permite dar una vuelta al mundo en 90 minutos, ¿ya? 1 hora y media, ¿cierto? Se tardan más o menos en dar la vuelta al mundo estos satélites. Si usted se fija, ¿cierto? Estos satélites se mueven a una velocidad mayor que la velocidad de rotación de la Tierra, ¿ya? Em, Son los más bajos, pero son importantes porque en este caso estos son los satélites que nos permiten, por ejemplo, tener la internet satelital. ¿Por qué la internet satelital? Y la telefonía satelital, porque estos dos servicios requieren estar más cerca de la Tierra para que el tiempo de retardo sea lo más corto posible. Y así entregar los datos, ¿cierto? En el caso de Internet, entregar los datos de, ojalá, banda ancha, ¿ya? Las empresas, por ejemplo, que yo ya nombré, por ejemplo, HughesNet, que es una de las nuevas empresas, entrega internet de banda ancha, ya estamos hablando, por ejemplo, de internet de 20 megabits por segundo, 40 megabits por segundo,
que era un poco impensable hace unos años, porque, por ejemplo, CTR aquí, que es una empresa que tenemos acá en Temuco, entrega también internet satelital, pero es una internet de muy baja velocidad, estamos hablando de 1 megabit por segundo, ¿ya? Para zonas rurales es la única opción que tenían. Ahora HughesNet aparece, ¿cierto?, con internet de alta velocidad y sus satélites están ubicados en una órbita LEO, o sea, una órbita baja. Después tenemos los satélites de órbita MEO, que son de órbita media, donde son cercanos entre los 2.000 y los 36.000 kilómetros de distancia de la superficie terrestre, con un periodo orbital promedio de varias horas, 12 horas más o menos, ¿cierto? El promedio. Su uso se destina a comunicaciones de telefonía también y de GPS, sistema de posicionamiento global, y a las mediciones de experimentos espaciales, ¿ya? Los satélites HEO, son órbitas muy elípticas. En este caso, ¿cierto? Son órbitas extremadamente elípticas, por lo tanto tienen una parte, ¿cierto?, de su órbita que es más cercana a la Tierra y otra que es más alejada. Básicamente son todas las órbitas altas que se ubican más allá de las órbitas geoestacionarias, a más de 36.000 kilómetros de distancia y con periodos orbitales mayores a 24 horas. Vistos desde la Tierra, los objetos en esta órbita parecen que retrocedieran a lo largo del día. Se utilizan para cartografía. ¿Ya? La cartografía, ¿cierto?, es para poder eh, mm, hacer las mediciones, ¿cierto? Y hacer las mediciones, por ejemplo, que ocupan para radionavegación, para poder hacer mapas, entre otros. Y los geoestacionarios, tienen una velocidad de traslación igual a la velocidad de rotación de la Tierra. Por ende, ¿cierto? Su traslación dura 24 horas, igual que un día. em, y pareciera, ¿cierto?, que estuvieran siempre en el mismo lugar. Y estos son los que se ocupan principalmente, ¿cierto?, para televisión satelital. Por eso es que cuando nos instalan, ¿cierto?, un sistema de televisión satelital, siempre se conectan a un solo lugar, a un mismo punto, donde está ubicado el satélite, ¿cierto?, que les entrega a esa empresa la conexión, ¿ya? Em, Velocidad igual al de rotación de la Tierra, ¿cierto? Que este último se encuentra a una distancia fija de 35.800 kilómetros sobre el Ecuador. Se destinan a emisiones de televisión y de telefonía también, a la transmisión de datos a larga distancia y a la detección y difusión de datos meteorológicos. ¿Ya? Eh, Bien, entonces aquí lo que se pide, ¿cierto?, es que usted realice un cuadro comparativo sobre las diferentes órbitas satelitales que existen, donde se indique su nombre, su significado, su altura o rango de altura y su uso, que son cosas, ¿cierto?, que están dadas todas aquí arriba, ¿ya? Todas están dadas aquí arriba. Así que eso es lo que se pide, ¿cierto?, como la actividad 2 y final de la guía, ¿ya? Chiquillos, cualquier pregunta, cualquier duda, em, usted me la puede ir haciendo por el WhatsApp. Em, a diferencia de otros días, hoy hubo más participación. Ojalá que fuera así todas las clases, y las personas que por primera vez se están conectando, lógicamente les cuesta porque no están acostumbrados